esposa, gran amiga de todos nosotros, personal mía, y quien es infectóloga del Instituto Emilio Rivas del Ministerio de Salud de Sao Paulo. Tiene una maestría en ciencias también de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Fue actualmente, de hecho, delegada por el gobierno brasileño para acompañar el proceso de scale-up de tratamiento antirretroviral en Angola. Tiene una enorme experiencia en el contexto de salud pública y ha sido una activista fundamental en el capítulo de VIH-Sida de la Asociación Colombiana de Infectología. Así que con todo este background, pues quiero darle la palabra a María Paulina para que nos muestre esta innovación que fue una de las más importantes de la guía, como fue el área de prevención. Bienvenida y muchas gracias, María Paulina. Gracias, doctor, y gracias por darme la responsabilidad de representar al equipo, increíble equipo que trabajó con todo para producir esta guía, y gracias por su introducción. Entonces vamos a continuar ahorita. Voy a poner la presentación y vamos a comenzar entonces a la presentación de las recomendaciones con la metodología que acaba de presentar Kelly. Entonces, voy a presentar la parte de prevención, la dimensión de prevención. Recordar que el conjunto de la guía disponibiliza varias herramientas técnicas dentro del enfoque de prevención combinada, ¿no? Y que ya todos conocemos. Y en esta dimensión, las preguntas se enfocaron en intervenciones específicas para prevención, como son la profilaxis de preexposición y la profilaxis postexposición, ¿no? Entonces, estas son las dos preguntas que tenemos, que son dos novedades, ya que la guía anterior no abordaba este tema de prevención, y esto es una respuesta a la creciente necesidad de que tienen de directrices técnicas que apoyen la implementación, especialmente de la profilaxis preexposición, que en nuestro país está necesitando un impulso. La evidencia de estas dos preguntas se extrajo de una búsqueda sistemática de nuevo. Para las dos, básicamente se incorporaron dos grandes estrategias dentro de la prevención en las que se hace un gran avance, que son la prevención preexposición y los anillos de dapivirina. Entonces, comencemos ahorita con las preguntas. Yo les hice aquí en esta diapositiva un esquema para una mejor comprensión de cómo las dos preguntas iniciales se elaboraron las 5 recomendaciones de la dimensión de prevención. La primera pregunta refiere a profilaxis preexposición, pero se subdividió en 2 subpreguntas para la búsqueda, para poder hacer una búsqueda adecuada de la evidencia. Y podemos sintetizar con qué y cómo realizar la prueba, ¿no? Y aquí se realizaron estas 4 recomendaciones. Y la segunda pregunta se refiere a profilaxis post-exposición, que generó 2 recomendaciones. Como ya dijo la doctora Kelly, no solo se tomó en cuenta la medicina basada en la evidencia, sino también el análisis de costo-efectividad que asegura la generación de recomendaciones ajustadas a la realidad de Colombia. Entonces, veamos en la primera pregunta. En personas sexualmente activas con riesgo sustancial de infección por VIH, con indicación de profilaxis por preexposición con medicamentos, ¿cuál sería el esquema antirretroviral y la estrategia de entrega que debe usarse para prevenir que adquieran la infección? Como dije antes, con el fin de responder adecuadamente esta pregunta, se subdividió en 2 subpreguntas. Y para la búsqueda de la evidencia, ¿con qué esquema y a través de cuál estrategia? Entonces, esta es la primera subpregunta. Se buscó la evidencia sobre cuál es el mejor medicamento para prevenir infecciones por VIH en personas sexualmente activas con riesgo sustancial mediante la comparación entre sí de estos esquemas que ustedes ven acá, de estos medicamentos, sus diferentes formas farmacéuticas también básicamente la comparación entre sí de las diferentes formas farmacéuticas. Entonces, esta es la primera recomendación. La evidencia sustenta que el uso del tenofovir disoproxil fumarato con entricitabina y el tenofovir
alafenamida en tricitabina diario como medicamento para profilaxis preexposición de la infección por el VIH en personas que son mayores de 12 años y que se evalúen en riesgo sustancial de adquirir la infección por el VIH. Pero entonces, ¿qué es riesgo sustancial? Este riesgo fue definido en base a los criterios pues, de reclutamiento para todos los estudios que se revisaron y se definió como haber presentado en los 6 meses anteriores al reclutamiento alguno de los siguientes. Entonces, o un antecedente, una infección de transmisión sexual o sin condón o preservativo con alguien cuyo estado de infección para el VIH sea desconocido o positivo o haber recibido profilaxis postexposición no ocupacional y haber tenido una ITS o sexo transaccional. Sin embargo, antes de ingresar a este programa, se debe evaluar el riesgo de la infección y de VIH de manera individualizada y pues es de resaltar que la fuerza de la recomendación fue fuerte a favor con la certeza de la evidencia moderada. Ya son ampliamente conocidos los estudios en diferentes poblaciones desde donde el tenofovir en alguna de sus 2 formas combinado con entricitabina han demostrado reducir el riesgo de infección por VIH. Y estas intervenciones han mostrado ser efectivas y seguras con mayores beneficios que riesgos al ser usadas como terapias profilácticas. Esto en poblaciones con riesgo moderado a alto de infección por VIH. Los valores y preferencias de los posibles usuarios de esta tecnología muestran una tendencia a querer ser usuarios de la PrEP, ya que se autorreconocen con riesgo y además la estrategia aquí planteada ya cuentan con las indicaciones del INVIMA aquí en Colombia y su financiación se encuentra también a cargo de los recursos públicos asignados a la salud, lo que le hace una intervención factible, aceptable y preferida por los usuarios. Adicionalmente a esto, se realizó un análisis farmacoeconómico con el que se estimó que la implementación de la PrEP en poblaciones claves, asumiendo un riesgo de infección de VIH de 4.5 por 100 personas al año, podría generar ahorros al sistema de salud colombiano a partir del 3er año de la implementación de esta estrategia, lo cual es muy importante. Pasamos a la recomendación 2, que es el uso de anillos vaginales de liberación lenta de dapivirina para mujeres mayores de 18 años que estén en riesgo sustancial, ya lo definimos, de adquirir la infección por el VIH. Esta recomendación es otra de las novedades para el país con la anterior y para la región y realmente para la región. Hay que resaltar que la OMS ya la incorporó a sus recomendaciones de intervenciones de prevención desde enero de este año, ¿no? Aunque no tenemos en este momento en el país esta tecnología, fíjense que la fuerza de la recomendación fue fuerte a favor porque en Colombia, para que cuando en Colombia esté autorizado por la autoridad competente, se puedan usar estos anillos. ¿Por qué? Porque los beneficios que se esperan con su uso superan los riesgos de manera sustancial y además es una recomendación que está específicamente enfocada en la mujer buscando la equidad de género, ya que siendo una intervención que es altamente efectiva, permite que la mujer tenga una herramienta de prevención que puede manejar de una forma independiente, no como el preservativo masculino. En el escenario colombiano, se consideró de alto riesgo que en el alto riesgo de infección la reducción absoluta con esta intervención podría ser de 4.4 casos menos por 100 mujeres que usen esta intervención. Rápidamente, aquí para mostrarles el anillo de dapivirina ha mostrado en varios estudios ser efectivo y seguro y con mayores beneficios de riesgo que riesgos al ser usado y todos estos estudios se reúnen en la evidencia que soporta esta recomendación, una revisión sistemática publicada en 2020, que encuentra que la reducción del riesgo de la infección con estos anillos de dapivirina es del 29%, en lo cual esto fue muy significativo. Pasemos a la recomendación 3. Finalmente, la evidencia
La evidencia para responder a su pregunta 1.1 origina la tercera recomendación, que es el uso de Maraviroc como un medicamento alternativo para profilaxis en personas que no puedan usar las otras intervenciones que ya se mencionaron. La fuerza de la recomendación fue condicional a favor y la certeza de la evidencia fue muy baja. El uso de la Maraviroc en PrEP es probablemente efectivo, no hay diferencia con el tenofovir en tricitabina, y no obstante, el panel de clínicos consideró que este medicamento representa un riesgo dadas las interacciones medicamentosas que tiene. Los valores y preferencias en general son a favor de tomar la PrEP, independiente de cualquier esquema. Este medicamento se encuentra entre los que tienen financiación con cargo a los recursos públicos asignados a la salud. Sin embargo, no cuenta con autorización de INVIMA para uso como profilaxis. El panel consideró que su uso se justifica solo cuando exista una contraindicación para el uso del tenofovir en tricitabina en alguna de sus dos formas del tenofovir o anillos de dapivirina. La subpregunta 1.2 se refiere a cuál es la mejor estrategia de entrega de la PrEP, ¿es diaria o entrega a demanda? La recomendación generada orienta a evaluar y a explicar el riesgo y tomar la decisión junto con el usuario y de acuerdo a su preferencia. La fuerza de esa recomendación fue fuerte a favor y con certeza de evidencia muy baja. Hay que tener en cuenta que los perfiles de riesgo de los pacientes son diferentes y no todos se van a beneficiar de una entrega diaria. Algunas consideraciones adicionales extraídas de la evidencia, aquí son muy importantes. El tenofovir en tricitabina hay que preferir, el disoproxil hay que preferirlo sobre el TAF, alafenamida, en relaciones vaginales y en PrEP a demanda. Eso es por la evidencia, que no hay evidencia suficiente para que en mujeres y en PrEP a demanda sea utilizado el alafenamida, la forma de alafenamida. El PrEP uso diario versus a demanda, siempre perfil de riesgo y preferencia del usuario. Este es el esquema del PrEP a demanda recomendado, 2 tabletas antes de la relación en 2 a 24 horas, posteriormente una a las 24 horas y una al segundo día, y obviamente incluir otras estrategias de prevención. Rápidamente a la pregunta 2, es una pregunta que se refiere a profilaxis post-exposición. En esta pregunta se buscó la evidencia sobre cuál es el mejor esquema para la profilaxis ocupacional o no ocupacional de acuerdo a las características de la fuente de exposición. Hay que tener en cuenta que en Colombia, en 2017, ya se elaboró un consenso para la atención por exposición de riesgo biológico laboral y no laboral ante las infecciones de transmisión sexual, VIH, hepatitis B y C, y por tanto estas recomendaciones vienen a actualizar las recomendaciones que ya estaban. Entonces ven aquí que basándose en esta revisión, el panel recomienda para la prevención post-exposición estos esquemas que están aquí listados y que en relación a la guía 2017 vean cómo mantiene el tenofovir en tricitabina como el esqueleto o backbone, sumado a tener un tercer medicamento, ¿no? Y en la primera opción continúa siendo la combinación de dolutegravir, también se mantiene el darunavir-ritonavir como una alternativa, y como novedad se incluyen 2 inhibidores de integrasa, que serían el vitegravir y el raltegravir, y como última opción la combinación de Maraviroc. La profilaxis debe ser iniciada no más allá de las 72 horas. La fuerza de la recomendación es fuerte a favor con la evidencia muy baja. La recomendación 6 es una última recomendación del dominio de prevención, es complementar a la anterior, y fíjense que es una recomendación fuerte en contra, y es en contra del uso de sidobudina-lamivudina, esquemas basados en sidobudina-lamivudina, lopinavir-ritonavir y atazanavir.
con o sin ritonavir como tercer medicamento para profilaxis post-exposición. Entonces, nuevamente, si bien la incidencia de la infección por VIH no es diferente en los estudios que se realizaron comparando los medicamentos, todos fueron prevención, no hubo ninguna transmisión. La tolerancia y presencia de eventos adversos y adherencia al esquema completo fue mejor con otros esquemas que con estos. Entonces, por eso se realizó esa recomendación fuerte en contra. Consideraciones desde la evidencia también se hacen, todas estas recomendaciones son realizadas a partir de la evidencia que se levantó, y básicamente es el orden de los medicamentos, la duración de 28 a 30 días, iniciar tan pronto sea posible, las limitaciones para el uso del Maraviroc, tener en cuenta que probados en Colombia para adolescentes y adultos de 12 años están el tenofovir y el dolutegravir, individualizar los pacientes que tienen resistencia en la fuente de exposición, y siempre esquemas con 3 medicamentos. Bueno, creo que esto todas son recomendaciones que ya sabemos y que están en la guía, de todas maneras, la que ya existe. Y barreras de implementación, yo creo que ustedes vamos a hablar un poquito sobre esto, pero básicamente sobre prevención es la percepción de no estar en riesgo de la infección por el VIH de las personas que la van a usar, la adherencia a los medicamentos y a las consultas trimestrales, que no haya una retención, la definición de los modelos de servicio por el sistema de salud, cuál va a ser quién va a asumir el costo, cuál es el marco jurídico, que las poblaciones en riesgo siempre tienen características especiales como tener presencia de enfermedades mentales, problemas sociales, uso de sustancias, ser inmigrantes, dificultades económicas y geográficas, y el recurso humano, por falta de capacitación, porque hay estigma y discriminación dentro de este mismo recurso humano, y un aumento de la carga laboral. Entonces, este es el resumen, y ahora yo creo que los dejo con el doctor Ernesto para que sigamos con la parte de tratamiento.